Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Choiman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex a el villano por predilección de los X-Men, el amo del magnetismo, el vato que hace que Wolverine realmente tiemble en todos sus adentros, Magneto o Magneto. O como en la película, tú te Magneto. No me acuerdo cómo le decía el vato, uno de los rusos. Pero bueno, este personaje, pues igual, ya sabes quién es, ya lo conoces. Es el villano, el líder de la hermandad de los mutantes, a los contrincantes de los X-Men. Y el vato pues tiene una historia muy trágica. El vato pues es su historia le hicieron retcon, me parece un poco para el holocausto. El vato es judío, sobrevivió el holocausto. Y pues ahí es donde sus poderes se manifiestan. Y es cuando empieza a odiar a todo mundo que no sea mutante. Porque pues obviamente no lo entienden. Es un bicho raro, eres feo, bla bla bla. Entonces, él es el villano por elección de los X-Men. Y es una excelente figura porque, como lo he comentado en otros videos, Mafex realmente tiene la versión como tipo cómic de sus figuras. Y en este caso, pues como son de cómics, entonces cuenta que queda perfecto la representación que hicieron con el personaje. Y lo que me gusta mucho es que este diseño me recuerda mucho a un videojuego. No sé si lo llegaste a ver o a jugar cuando estaban en su apogeo. Ya llovió, ¿verdad? Cuando estaban en su apogeo las maquinitas, no sé, en tu lugar de de nacimiento, donde en tu ciudad tengas ahí centros comerciales donde todavía tengan así como que locales donde hay maquinitas. Había una que se llamaba X-Men, no la de combate, no la de pelea, X-Men. Estaba bien chida, en donde agarrabas nada más a 4 personajes. Era Nightcrawler, Wolverine, Cyclops y esta Dazzler, creo. Entonces estaba bien chido. Era como tipo las tortugas ninja o lo de los Simpson, que era de plataforma. Estaba bien chido. Entonces, haz de cuenta que es esa misma representación. Y a su vez también tiene el mismo tipo de los tonos de color de la caricatura y del videojuego de Children of the Atom. Ahí sí, se parece un chorro cuando sale ahí representado. Los colores vívidos fuertes del morado y el rojo. Entonces está bien chido, hasta me gusta mucho el diseño, los colores que escogieron están bien padres, porque hay unos que igual lo pueden ser más fuerte el rojo o más sutil el morado, y ya pues te cambia toda la estética de la figura. Pero en este caso, repito, como siempre, pues se la vuelan. Entonces, esta figura pues está muy padre, está muy chida. La capa obviamente viene de forma distinta a lo que hemos visto en otros reviews con Superman, Batman, o el Cyber Superman también, que es distinta. Esta a su vez no está adherida al cuerpo como tal, sino que está adherido a esta pieza, la pieza del cuello. Aquí si te fijas, cuando levanto esto, se levanta toda la pieza, se levanta toda la capa. Entonces la figura en este caso queda libre, por así decirlo, de ataduras directamente la capa con el cuerpo, como era el caso de Batman y Superman, que está directamente adherida hacia el cuerpo del héroe, o en este caso el villano. Entonces está chido que hicieron ese cambio y te dejaron la capa ya pues fija a una pieza. Lo único es que yo veo es que si esta pieza de aquí se llega a zafar, pues ¡pum!, se te va a zafar todo. Entonces nada más para que tengas cuidado con eso cuando adquieres la figura, porque sí puede llegar a pasar, y más si lo estamos posando y moviendo de lugar, ese rollo. Muy bien, entonces así es como salió del empaque, así es como viene, con sus puñitos cerrados porque está todo frustradillo, está encerrado, y con la cara de Magneto. Entonces vemos aquí la cara, está muy chida, está muy padre, muy serio el vato de que odio a los humanos y nada más amo a mis hermanos mutantes. Entonces está muy chido, está muy padre. El flequillo de los cómics tiene con su greña larga tipo Superman. Y en realidad me da la vibra así de Superman de los 90s, cuando tiene el traje negro, que también pues de hecho ellos lo hicieron. No sé, no creo que sea la misma cara, lo dudo mucho. Pero repito, me da así la impresión por los flequillos y el mullet, o el pelillo largo hacia atrás. Me recuerda a ese Superman. Muy bien, entonces
Igual, un poquito de sombreado no le vendría nada mal, pero igual, repito, está muy padre el scope de la figura, la cara muy chida, muy padre. Muy bien, la capa, como te puedes dar cuenta, pues se ve reducida, pero miren nada más cuántos dobleces tiene. O sea, está realmente muy amplia, muy grande, mira. Y eso está chido porque te permite tener a Magneto con toda su capa completamente extendida. Y la verdad te da un look muy fregón cuando lo pongas nada más, en poses de vuelo. No tiene nada acá atrás, en la parte del medio, lo cual hubiera estado chido, tal vez un alambrito para permitirlo ponerlo así que está flotando y que la capa de atrás se sostenga, ¿sí? Pero igual, o sea, como te puedes dar cuenta aquí, se logra el cometido porque el mismo alambre siento que está un poquito más rígido que los anteriores y sostiene la capa muy bien en su lugar, lo cual permite que pues tenga más fluidez. Entonces vamos a dejarlo así hacia abajo y después lo vuelvo a enrollar porque la verdad sí se ve así como que ahorita morradillo la capa. Pero lo puedes poner sobre sus hombros y que caiga. El contraste está muy padre porque adentro, si te fijas, tiene un brillo, y la parte de afuera no, está un tono mate. Entonces también está bien chido, bien padre ese detalle, muy bien Mafex, los diseñadores, porque está en ese contraste bien chido. Aquí se ve, mira, el brilloso con el mate, se ve muy padre. Entonces, esta figura pues ya sabemos igual, la articulación aquí se va a ver un poquito impedida por la capa, pero aquí arriba en la cabeza pues igual también por el tipo de sculpt del cabello se ve impedido, no puede voltear mucho hacia arriba, aunque si tiene la articulación lo permite, lo que no permite es la cabeza, y hacia abajo igual ve muy bien. Entonces puede ver tranquilamente hacia todos lados, ya sabemos, porque la articulación se lo permite. Y los hombros están en una articulación de mariposa adherido, lo cual permite que tenga mayor rango, aunque no se vea por la capa lo tapa, pero ahí está dentro la articulación de mariposa, y tiene articulación en el hombro, lo cual permite que pueda tener esta pose tranquilamente, que es la pose icónica cuando sale así flotando con las manos extendidas con un chorro de metal así volando alrededor de él. La pose clásica de este batillo. Tiene un corte en la articulación aquí del bíceps, tiene doble articulación de codo, lo cual permite que él casi puede decirle hasta la próxima, maldita sea. Y tiene pues su articulación en la muñeca, que permite que tenga mayor rango de movimiento. Los tonos de morado aquí junto con los del guante se ven ligeramente metálicos. Tal vez la cámara no los alcanza a captar bien, pero se ve ligeramente un tono metálico y está bien chido porque, repito, te hace el contraste entre el rojo y los tonos morados, y está muy fregón ese contraste. La articulación del abdomen, pues ya sabemos, aquí se ve entre comillas como que está reducido, pero no, esta pieza es flotante, es de plástico, entonces lo puedes subir un poquito, lo puedes bajar un poco. Porque es como que su calzón ¿cómo se llama? De luchador mexicano. Entonces él tiene la articulación aquí arriba, ya sabemos qué esperar, o sea, es una articulación decente, permite que pivotee muy bien. Y el abdomen pues igual hacia enfrente y ahí está hacia enfrente, mira, tiene un muy buen rango. A pesar de que pues ya está chochillo el vato. Y hacia atrás, esto es lo más que lo vas a poder poner hacia atrás, ahí está. Entonces tiene un ángulo decente. Y te fijas al momento de mover el abdomen, la pieza esta se mueve también. Entonces nada más es cosa de que lo reajustes para que no se pierda la estética de que, caray, se le rompió el calzón o qué onda. Ahí está, muy bien. Entonces hacia abajo igual tenemos la articulación de las piernas, que se permite bajar. Si lo dejamos en su lugar, Magneto puede dar casi un ángulo de 90 grados. Si lo bajamos, pues lo da tranquilamente, y un poquito de más, pero ya sería cómico, no sé qué es, el Magneto así como que dando el can-can. Igual no tiene un corte aquí, lo que es a medio muslo, pero tiene la articulación aquí interna en la pelvis, que permite que pues gire de lado a lado la articulación. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual permite que casi se patee el trasero. Y tiene articulación acá en el tobillo, lo cual pivotea, y en los dedillos, los de dulces. Entonces tiene un
rango decente de movimientos. Y ahora, accesorios, porque pues obviamente no puede faltar los accesorios. Eso es el amo del magnetismo, tienen que venir con cosas, no puede nomás venirte así del mono y ya. Entonces viene con varios cambios de chompas o de cabecillas. Viene esta que es con la que venía en el empaque, y viene esta que es pues la máscara ya colocada. Bueno, no, pero máscara no, el casco ya colocado. Igual se ve bien padre aquí ya el cabellillo ahí atrás. Entonces, si te fijas, este tipo de sculpt va a impedir que voltee hacia arriba, como te comentaba hace un momento, por el tipo de escultura. Ahora, lo que me gustó mucho es la estética del casco. Está bien padre. Ten cuidado con esta pieza, porque esta pieza se ve que esa parte es independiente del casco. Entonces, si lo manipulas mucho, o esto de aquí se llega a atorar con ropa o algo, ¡plip!, te lo vas a traer todo, que sería tu mejor escenario, o se va a romper. Así que abusado. Aguas con esa pieza chiquita del casco, porque se te puede atorar con ropa o con algo por ahí. Entonces, cambia bastante la figura cuando... ¡Ay! Está bien duro. Cuando le ponemos el casco. Entonces, te fijas, ya se ve más si antes se veía amenazador, ahora se ve peor. Se ve ya más chido, más la versión del cómic. Se ve muy padre. Esto obviamente de este así como está, me recuerda mucho a las caricaturas de los 90s, de los X-Men. O como le decían en Fox Kids, X-Men, que sería bien chido. A mí me daba así como que cosa de que no es X-Men, güey, es X-Men, pero bueno. Entonces se ve bien fregón. Viene con el casco aparte para la versión sin casco, o sea, esta pues con la que viene. Pero no le cabe el casco. Yo intenté ponérsela y pues no le va a entrar jamás, porque nada más es como tipo prop o como tipo accesorio. Pero igual, está muy chido porque pues te dan un casco que puedes quitar y puede tener el batillo así en su manita. Así que, mira, mi casco está bien bonito, ¿verdad? Está bien chido. Me queda bien padre la pintura. Entonces, vienen estas dos que son para el mismo look. Esta que viene con el look de Magneto encabritado. Y obviamente la más, supongo que icónica para todos, porque es como, tal vez algunos de ustedes lo recuerdan si son seguidores de los cómics, es esta, que se ve bien fregona. Ve nomás. No se ve nada en la cara, está todo oscuro, así como que I'm your worst nightmare, como le decían en una película de una de las de Rocky, o no me acuerdo quién fue, no, en unas películas. Ahí, si te acuerdas de la película, ahí taguéala abajo o pon en los comentarios. Entonces, esta está bien padre porque es una, pues es el mismo sculpt, exactamente lo mismo que te enseñé ya, del que está allá en el fondo, el casco, pero la cara está completamente oscurecida. Está toda pintada de un negro mate que realmente te da el efecto de que pues no se ve nada, hasta nomás de los ojillos blancos, y se ve bien chido, porque así es como salían los cómics también, cuando estaba hacia contraluz, o nada más cuando querían hacer algo dramático con el personaje, le ponían la sombra en el rostro y uno de los puros ojillos, y se ve la verdad bien fregón. Entonces, él viene con, aparte de esos, lo voy a dejar con esa porque es la que más me gusta. Aparte de accesorios en el rostro o el casco, viene con otros aditamentos. Viene pues obviamente un cambio de manos, como ya sabemos. Viene con estas manos que son las de en pose relajada, que ya las hemos visto muchas veces. Viene con estas manos, no miento, ¿ves? Estas son como que las relajadas, o las de no me ataques, cuidado. Y estas son las de voy a hacer algo contigo, te voy a ahorcar. Ya me acordé. Y estas son las de los dedos con la palma completamente extendida. Entonces, esto es como para aventar así, no el emperador, pero aventar así los rayos magnéticos para atraer cosas o aventar cosas. Y están bien chidas. Y trae efectos de magnetismo, super magnetismo. Vienen con estos discos, son dos, que están bien chidos. Son una para cada mano. Y aquí no se alcanza a ver en la cámara, pero aquí, ahí está, se alcanza a ver perfectamente bien. Ahí está marcado el puño. Entonces el puño que trae puesto, aquí lo vas a colocar. Este es para el puño izquierdo. Entonces nada más lo alineas un poquito, ejerces un poquito de presión y con suerte se queda ahí fijo. Obviamente como no se queda. No es una indentación marcada, o sea, o profunda, mejor dicho. Pues yo me está dando un trabajo
ahí está, colocarlo, pero ahí está, mira, para que veas cómo se ve el efecto. Y se ve chido, se ve padre, es como que está apenas ejerciendo el poder de los imanes para traer, no sé, todos los fierros abusados, pero te vas a traer el bote de basura ahí atrás. Entonces está bien chido porque puedes ponérsela en ambas manos para tener el efecto de que está atrayendo cosillas metálicas. Viene también con este efecto que es como que el poder está emanando de uno de sus puños. Y estos igual vienen con el puño. Ahí se alcanza a ver las marquitas. Ahí adentro. Alcanzan a ver el puño. Entonces te va aquí en el puño. Nada más mi consejo es no lo metas hasta el fondo porque se va a quedar atorado el puño. Ya me pasó. Entonces ten cuidado nada más. Y ya, es un fregón. El puñillo así en el aire de que, con el poder en la mano. Y viene con otro efecto. Este otro efecto viene con su mano ya colocada, que es que es como ay, no te caigas, Magneto. Tranquilo. Relájate, amigo. Ya se le cayó el efecto del poder. Vamos a dejarlo así como que se juntó un fist pump en la tele. Entonces, ya moví la cámara otra vez. Ahí está. Entonces este efecto viene con las manos, las palmas extendidas como estas que te mostré, pero vienen adentro del efecto, vienen encapsuladas. De hecho se alcanza a ver la mano, vienen encapsuladas. Intenté ver si se podía abrir, pero no, creo que no se puede abrir. Igual lo podrías separar, pero tendrías que despegar esto, y es pues obviamente darle la torre. Y si no tienes un buen pegamento que no quede chicloso con el plástico o algo, le hace a la torre. Entonces mi recomendación es no le muevas, nada más curioseale como bueno, mejor dicho, yo ya le curioseé por ti, para que tú no vayas a darle la torre a tu figura. Vamos a quitarle esta pieza que viene aquí como con como un peg aquí adentro, que es para guardar la articulación. Y vamos a quitar el puño y vamos a ponerle este efecto. La verdad se ve muy padre, se ve como que apenas está atrayendo las cosas hacia él. Entonces aquí igual le puedes pegar armas o algo, o hasta así como que está a punto de darle una cachetadona a alguien magnética, y se ve padre. Entonces está realmente muy padre, muy bien logrado el efecto, transparente con los tonos azulosos en las puntas, tipo como si fuera hielo, como Iceman, el efecto de Iceman, pero obviamente aquí pues diseñado para que sea para Magneto. Entonces esta es una figura, la verdad, muy sólida, muy padre, muy bien hecha, de un personaje icónico. Ah, caray, a ver, le puse la mano al revés o no. Ahorita me estoy dando cuenta, no, sí es la correcta. Dije, le puse la mano así. Pues nomás se la giro. Es un personaje icónico, es un personaje, pues la verdad, querido y a la vez odiado por muchos, porque pues ya sé que les da el dolor de cabeza a todo el mundo los X-Men, pero al final de cuentas es el villano por excelencia. Entonces, ese ha sido el fin del review. Espero que te haya gustado, espero que te hayas reído un poquito conmigo. Si te gustó lo que viste, ya sabes, porfa, te encargo que me ayudes a compartir estos videos. Dale like, porfa, dale like a los videos para que YouTube pueda sugerirlos más abiertamente a todos los cibernautas por ahí que están navegando la web, para que yo pueda llegar a más personas. Porfa, con eso me ayudas bastante, ¿ok? Y de nuevo te agradezco mucho por haber estado conmigo. Que tengas un buen día y recuerda, si tienes YouTube, ahí te ves.